Muy bien, vamos a abrir la Biblia así de pie como estamos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, primero, el capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 37, el último versículo del discurso de Pedro en Pentecostés. Hechos 2:37. Pedro cierra su primer discurso con estas palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 11. Capítulo 11 de Mateo, versículo 28. Dice así la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta aquí nada más, podemos tomar asiento. Hace 50 años, me parece increíble, pero hace 50 años escribí mi primer libro, y era un libro para los jóvenes. Y en ese libro para los jóvenes empezaba hablando de cómo muchos, porque estaba entre ellos, cómo muchos se decepcionaban de la fe y protestaban sobre que no se cumplían algunas cosas en sus vidas y que a veces había cosas que no sentían el gozo del Señor ni la paz del Señor en esos momentos. Y entonces decidí escribir un libro que se llamaba Vida de Resurrección. La editorial, siempre las editoriales tienen su marketing, me dijo: no, porque este título no vende, póngale Vida de Poder, Vida de Poder. Y así se llamó. Y hablaba de algunas cosas que tienen que ver con el principio de la vida cristiana para que no haya decepciones. Vuelvo a encontrar lo mismo también en muchos cristianos en este tiempo. Y por eso quiero hablar de este tema que es importante. El apóstol Pablo, cuando predicó en Pentecostés, habían pasado 50 días de la Pascua, se hizo visible la iglesia y él habla de Jesucristo. Y cuando termina de hablar del sacrificio de Cristo, de todo lo que ellos habían hecho, él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. La palabra Cristo significa Mesías, es el Mesías, pero es el Señor, es el Señor. Proclama él a Jesucristo como Señor de la vida. ¿Qué significa que Jesucristo sea el Señor? Que Jesús tiene autoridad soberana. Tiene autoridad soberana sobre todas las cosas y tiene derecho a gobernar todas las cosas y tiene derecho también a gobernar nuestra vida. Quiere decir que él terminó subrayando el hecho de que Jesucristo es el Señor, como diciéndole: no lo llamo simplemente a que se acerquen, levanten la mano y todo esto, sino aceptar realmente la autoridad del Señor en toda su vida. Pedro llamaba al pueblo a entregarse a Jesucristo y haciéndolo dueño de su vida y sujetando a él todas las cosas. Comprender que Jesús es Señor y Salvador es la base del desarrollo de la vida espiritual. Ahora bien,
hay quienes intentan, siempre apareció una herejía este año, no hay herejías nuevas, pero de vez en cuando aparece una herejía, de algunos que empezaron a decir, en algunos de los países centrales de donde bajan todos los males, en algunos que pensaban decir que una cosa es Cristo como Salvador y otra cosa es como Señor. Entonces usted puede aceptarlo como Salvador, pero no lo puede aceptar como Señor, tal vez. Bueno, yo eso lo dejo para más adelante. Se puede recibir a Cristo como Salvador y no como Salvador, pero no como Señor. Esto significa que puedo apropiarme de la gracia de Dios, del perdón de Dios, y quedarme allí, sin tomar ningún compromiso. Ahora, esto es una herejía. La llamada de Pedro es a que lo acepten como Señor de la vida. Cuando nosotros bautizamos, la fórmula es: ¿crees en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador? Señor y Salvador. En Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde están todas las predicaciones y todo, aparece 2 veces sola la palabra Salvador. Y aparece 52 veces la palabra Señor. Quiere decir que había un énfasis en el señorío de Cristo, en que Cristo tenía que ser Señor de la vida. Esto incluía la salvación, incluía, porque si es Señor, es Salvador, incluía. Pero ellos subrayaban de las dos cosas, subrayaban el hecho del señorío de Cristo. A Jesús lo recibimos en nuestra vida y nos acercamos a Él para que sea Señor y Salvador, en ese mismo orden, Señor y Salvador. Porque de esta manera, dice Pedro en su segunda carta, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor y Salvador. Más adelante va a decir: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta que muchas personas interpretan mal lo que es acercarse a Cristo y lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de lo que significa que el Señor sea Señor de nuestra vida. Pedro y Pablo, ¿cómo comenzaron su ministerio? ¿Se acuerda usted? Hay 2 pasajes en la Biblia que cuentan esto. El primero se encuentra en los evangelios, el evangelio de Lucas. Es cuando Pedro, en la pesca milagrosa, fracasa en la pesca y se da la pesca milagrosa, para ser correcto, se da la pesca milagrosa. Y cuando él ve que el poder de Jesús está por encima de su inteligencia como pescador, está por encima y que él tiene gobierno de todas las cosas, dice que viniendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Usted sabe que el judío no se arrodilla sino delante de Dios. Cayó de rodillas diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué contestación es la de Jesús? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, el hecho de aceptarlo a Él como Señor y entender esto es lo que hizo que el Señor lo llamara al ministerio. Entendió que el conocimiento de Pedro era total acerca de lo que Jesús era como persona y se entregó a Él. Cuando termina la historia, dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. Es decir, abandonan muchas cosas importantes de la vida pasada para seguir a Jesús, para pagar el precio de ser discípulos de Jesús. Lo mismo sucede con Pablo en el camino a Damasco. Jesús se presenta, cae a tierra, oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Ahora,
nos detenemos un poco en esta frase, ¿quién eres, Señor? Pablo había sido criado dentro del mundo judío, pero también dentro del mundo griego. Los judíos leían la traducción de la Biblia, la Septuaginta, en griego. Y cada vez que aparecía la palabra Jehová, los traductores ponían Señor. Señor. Como ellos no pueden repetir el nombre de Dios porque dicen que es sagrado, entonces colocaban la palabra Señor. Y como pueblo, entonces, todos los judíos entendían que cuando se hablaba de Señor, se hablaba de Dios. Porque en toda la Biblia encontraban que la palabra Señor se aplicaba a Dios. En este sentido es que Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Está admitiendo que allí hay algo divino, del poder divino, que es lo que lo ha volteado y lo ha tirado a tierra. Está reconociendo la autoridad de aquel que es Señor. Y entonces la palabra del cielo une las dos cosas. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él creía que estaba persiguiendo a un hombre hereje y se encuentra con que es el Señor. Y en ese momento él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué está admitiendo? Que todo lo que había hecho estaba mal, porque él había estado persiguiendo a Jesús, creyendo que era simplemente un hombre hereje. Y ahora se encontraba con que Jesús era el Señor y entrega eso. Y lo primero que responde el Señor es, entra en la ciudad y se te dirá lo que vas a hacer. Es decir, soy el Señor, mando. Y porque mando, te digo, ¿qué quieres que haga? Que entres en la ciudad y que esperes allí. Y lo hizo esperar en ese momento. Los dos personajes más salientes del Nuevo Testamento, Pedro y Pablo, tienen exactamente la misma experiencia. Es en vano que busquemos otro Salvador, otro Señor. Es en vano. No hay salvación, y esto lo tenemos que tener bien claro, ni en Alá, ni en Buda, ni en Krishna, ni en la religión, ni en la iglesia. No hay salvación en eso. Gente que cree que es creyente y que es un buen cristiano porque va a la iglesia. Otros que creen que es cristiano porque tiene una religión cristiana. Pero realmente nos acercamos al Señor porque es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay mediadores humanos, por más santos que sean, nadie puede mediar. El Señor mismo habla de eso. Nadie puede mediar sino Él, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el que tiene justamente la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por lo tanto, me entiende a mí y entiende lo que es lo divino. Y es el único que abre la puerta para que llegue. Ahora, fíjense ustedes, a la universalidad del pecado, todos los hombres, la universalidad del mediador, un solo mediador, para todos los hombres. Y la universalidad del medio es la gracia. Quiere decir que estas cosas están unidas profundamente si nosotros somos de Cristo. Que el único medio que tenemos de llegar a Dios, el único medio que tenemos de crecer espiritualmente, el único medio de poder sostener nuestra vida espiritual, es admitir que Él es el Señor, el único mediador y el gobernador de mi vida. Acercarnos al Señor es sencillo, es muy sencillo. Hay que acercarse y entregar la vida al Señor. A veces sucede, como le sucedió a Naamán, el general del ejército de Siria, que mucha gente dice, pero no puede ser tan sencillo. Mire, la salvación se abre para todos los hombres. Nosotros podemos hacer cosas más complicadas, pero hay otras personas que son muy simples. Y entonces no se establece ningún rito especial, ninguna ceremonia especial, y le dice, sencillamente pasa esto. Cuando Naamán, el sirio, se acercó
porque venía para curarse de su lepra y se acercó al profeta para que el profeta lo curara, el profeta mandó al siervo y le dice el siervo, dice el profeta que te zambullas 7 veces en el Jordán y serás limpio. Y él se enojó y dio vuelta al carro y se iba. Dice, yo esperaba que saliera el profeta, que me pusiera la mano arriba y que orara a Dios y entonces, es decir, ¿qué estaba buscando? El rito, la ceremonia. Si no tengo esa ceremonia, entonces parece que no es valioso esto. Y el siervo, que era mucho más inteligente que él, le dijo, escúchame, si te hubiera mandado a zambullirte en los ríos, ¿lo hubieras hecho? Sí, entonces ¿por qué no vas al Jordán y te zambullís? Y se zambulló y entendió entonces el mensaje de Dios. Que lo importante no es el profeta ni el rito que yo busco. Lo importante es el Dios que es Señor de todas las cosas y que puede mandar en mi vida. El Señor dijo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Todos los que van buscando por otros medios no encuentran el camino. Se encuentra el camino cuando yo llego directamente a Jesucristo, que es la puerta. ¿La puerta entre qué? La puerta entre lo humano y lo divino, entre este mundo que nosotros conocemos tan bien y ese mundo desconocido que está más allá de nosotros. Se dice, Él es la puerta. Ahora, es notable que Jesús no dice solamente esto. Él dice que detrás de la puerta hay un camino. Procurad entrar por la puerta estrecha, porque estrecho es el camino que lleva a la vida. Muchos cristianos se quedan en la entrada. Gozan de la salvación, asisten a los cultos, cantan, oran y dicen, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y muchos hasta lo ponen en un cuadrito y lo ponen allí en su casa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahora, Jesús cuando dijo eso, agregó algo más. Porque muchos tienen ese versículo, pero no tienen descanso. Agregó algo más. Él dijo, venid todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Está diciendo, el descanso no es, Señor, levanté la mano, dame descanso. Dice, no, llevad mi yugo y ahí vas a encontrar el descanso. Si nosotros cortamos el pensamiento de Jesús, nos quedamos con la mitad. Y entonces nos frustramos porque dice, yo no tengo ese descanso. No me dio el Señor ese descanso. Y no es que el Señor no te dio el descanso, es que no le diste todo. Él dice que hay que tomar el yugo para recibir el descanso. Es decir, yo entro por la puerta, pero después tengo que llevar el yugo. ¿Qué es un yugo? Es un instrumento de madera que sirve para unir mulas o bueyes para que tiren parejo. Por supuesto que cuando hay un buey que todavía no es avesado, se revela. Entonces se le pone un buey de esos que tienen años al lado y le enseña a tirar hacia adelante. Se utiliza la palabra yugo para hablar de la esclavitud. Es el yugo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque el esclavo tiene que sujetarse a su amo y tirar junto con él. Ahora Jesús tiene un yugo, pero Jesús lo ofrece, no me obliga. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo. ¿Quién lo tiene que agarrar? Lo tengo que agarrar yo, el yugo. Yo soy el que me tengo que decidir. Yo soy el que tengo que tomar la decisión de tomar el yugo de Jesús. Jesús no obliga, invita. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y tendréis descanso para vuestras almas.
Así como Él se sujetaba en la voluntad del Padre, Él dice, aprendan ustedes esto también, que hay que sujetarse a la voluntad del Señor. Y entonces, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense ustedes lo peligroso que es cortar versículos y colgarlos en la pared. Tiene un atractivo especial, pero no está la verdad completa de que el descanso lo vamos a tener cuando tomemos la decisión de tomar el yugo de Jesús. Y Jesús nos aclara, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas veces cuando no tomamos el yugo, empezamos a sentir la desazón de la fe, que no me da todo lo que yo esperaba. No es que la fe no me dé todo lo que yo esperaba, es que hay un medio de gracia que funciona cuando yo tomo ciertas decisiones. Y la gracia de Dios funciona dándome descanso cuando yo realmente me acerco al Señor y tomo el yugo que Él me está ofreciendo. Cuando aceptamos el yugo, estamos aceptando el señorío de Cristo en nuestra vida. Cuando aceptamos el yugo, estoy diciendo, eres Señor. Ahora, ¿por qué lo ofrece? Bueno, vamos a tirar parejo. Ahora, lógicamente que el Señor tiene un camino trazado y yo me uno a Él. Y muchas veces yo me voy a revelar a Él. Cuando me revelo quiero tirar para otro lado. Y ahí es cuando empiezo a sufrir en la vida espiritual. Porque el Señor sigue su camino. Y si yo estoy unido a Él, tengo que tirar junto con Él. Él va caminando por el camino recto y como Señor va dirigiendo la vida. Ahora, Él siempre nos va a ir señalando las cosas que estamos haciendo mal. Fíjese usted que los discípulos seguían a Jesús. Muchas cosas que pasaban no las entendían. Cuando no las entendían, le preguntaban a Jesús y Jesús les iba aclarando. ¿Por qué no las entendía? Porque había cosas que para ellos resultaban ilógicas. Cuando Lázaro está en la tumba, muerto, Jesús sabía 4 días antes que estaba enfermo y lo habían llamado para que se acercara. Y ahora que está muerto, Jesús va. Jesús le dice a los discípulos, Lázaro duerme. Y ellos dicen, bueno, si duerme sanará, quedémonos aquí. Como quien dice, la naturaleza está haciendo su trabajo. Y Jesús les aclara, Lázaro ha muerto. Y me congratulo de no haber estado allí en ese momento. Parece que enloqueció Jesús. Está contento porque no estuvo en ese momento. Pero los que están atados al yugo siguen y ven que el propósito del Señor era otro. Hizo el milagro más espectacular de todos los que había hecho. Levantó un cadáver después de 4 días que ya hedía en el sepulcro. Y allí ellos dijeron, por esto fue. A veces el Señor nos tiene que alejar violentamente y decir, apártate de mí que es Satanás. Y entonces sentimos el impacto y nos ponemos al lado del yugo nuevamente. En la última cena, Jesús tiene una discusión con Pedro por el lavado de pies. Y Jesús le dice, esto que yo hago no lo entenderás ahora, pero lo vas a entender después. Y cuántas cosas que Dios hace no las entendemos en el momento, pero las entendemos después. El asunto es seguir, porque llamar a Jesús Señor puede estar acompañado de una actitud de rebeldía. Todos decimos el Señor, el Señor, el Señor. Pero realmente el que puede decir es Señor es el que tomó el yugo y está buscando todos los días caminar en el camino del Señor. Y se da cuenta que
la carga es liviana, a veces nosotros la hacemos pesada por nuestra rebeldía. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador es la clave del comienzo de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Señor significa que tiene autoridad y soberanía, como dijimos, que tiene el derecho a gobernar todas las cosas, como dijimos, y la más difícil, que tiene el derecho a gobernar mi vida. Tiene derecho a gobernar mi vida, porque es el Señor. Como consecuencia, tenemos que buscar su consejo, tenemos que buscar su voluntad, sentir el tirón cuando me estoy desviando y tratar de honrarle en todas las cosas. Le entregamos el gobierno de nuestra vida al Señor. Ese es el primer paso de la vida cristiana. Es el comenzar el progreso espiritual. Si usted quiere señalar un hito, desde acá empecé a progresar espiritualmente, el momento es en el que voluntariamente tomamos el yugo y dijimos, quiero hacer tu voluntad en todas las cosas. Quiero hacer tu voluntad en todas las cosas. Y si yo busco hacer la voluntad en todas las cosas, la vida se desliza. No vamos a comprender todo. No vamos a comprender todo. No vamos a comprender. Pero sabemos que Él siempre nos va a guiar por el buen camino. Muchas veces la lógica del Señor choca contra nuestra lógica humana. Pero es el Señor, es el Señor. ¿Y por qué es el Señor? Vamos a progresar espiritualmente si entendemos esto, que es el primer paso. Si el Señor me da vida y salud, el domingo que viene quisiera hablar del segundo paso. Llévese esto y piense en su casa. Imagínese la escena. Está Jesús acá y hay un yugo. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Átense a mí. En ese momento yo admito el señorío. Y ahí empiezo a caminar con el Señor. Esta noche va a haber mucha algarabía y muchos problemas y muchas cosas. Y nos espera una semana donde va a haber muchos vaivenes. No deje que todo esto afecte su vida. Piense, esta semana voy a confrontarme con el Señor para saber si yo he tomado el yugo o no lo tomé. Y que sea una semana de decisión a seguir al Señor de todo corazón, a obedecerle en todas las cosas, a entregarnos a Él, para que Él sea el que mande en nuestra vida. Primer paso para crecer espiritualmente.